Sí, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Gómez Iriondo, soy de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta jornada que tienen como objetivo la presentación del libro Políticas Públicas y Economía Social y Solidaria. Esta publicación es el resultado del trabajo realizado en el marco del convenio firmado oportunamente por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe con la Universidad Nacional del Litoral, cuyo objetivo es la producción de informes periódicos acerca del estado de avance de las políticas públicas del orden nacional, provincial y municipal desde el enfoque de derechos humanos. Abordar la problemática de la economía social y solidaria cobra hoy una mayor importancia en el contexto de crisis que nos vemos atravesando como sociedad, con la característica del COVID-19, pero también para quienes están en el diseño de las políticas públicas va a constituir una verdadera herramienta para evaluar la implementación de políticas en un futuro, teniendo en cuenta cuáles fueron con anterioridad los aciertos y desaciertos en esa implementación. Y para los demás actores sociales, aquellos que no estén en la implementación de políticas públicas, es una oportunidad de pensar en la economía social como un elemento de transformación social, basado en los principios de cooperación, de solidaridad, de equidad, de asociativismo, sostenibilidad ambiental, compromiso con el entorno, entre otros. Bueno, agradecemos la presencia de quienes nos acompañan hoy, el doctor Raúl Lamberto, defensor del pueblo de Santa Fe, el doctor Jorge Gen, defensor adjunto Zona Norte, los licenciados Julio Tealdo y Julio Loseco, que son docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Litoral. Doctor Lamberto, lo escuchamos. Sí. Doctor Lamberto. El micrófono. No nos está escuchando el doctor Lamberto. ¿Y nos estará viendo? ¿Cómo le va a todos? Un gusto. Estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. A la Universidad Nacional del Litoral, a través del señor rector, Enrique Mamarela, al equipo de trabajo del libro que estamos presentando, Políticas Públicas y Economía Social y Solidaria, al coordinador académico general, licenciado Julio Tealdo, a los graduados investigadores docentes, licenciado Julio Loseco y licenciado Orlando Escoto, al coordinador de la Defensoría del Pueblo, encargado de este tema, el doctor Carlos Zambón, y acompañar, por supuesto, un fraternal abrazo a mi compañero Jorge Gem, defensor adjunto, y a Lucía Gómez Iriondo, quien está actuando como moderadora, coordinadora de este panel. La publicación de este libro, conteniendo el trabajo de investigación, ha sido posible gracias al acuerdo de colaboración oportunamente suscrito entre la Defensoría del Pueblo y la prestigiosa Universidad Nacional del Litoral. Un diagnóstico inicial: existe una crisis estructural del modelo de mercado sin reglas a nivel mundial, regional y local, que profundiza la exclusión de millones de personas y que provoca una crisis ambiental, productiva y social a escala planetaria. Por ello, la economía social es un enfoque económico alternativo en plena construcción que pretende generar una nueva economía para una nueva sociedad. ¿Cómo llegamos? Sin duda, hubo un convenio, pero ¿cuál fue el origen de ese convenio? Los defensores del pueblo de América se reunieron primero en Mérida, en México, y más tarde en Quito, Ecuador, en Hábitat 3. Ambos encuentros fueron luego de conocida la Agenda 2030
en Nueva York en septiembre del año 2015. En estos encuentros asumieron un compromiso de monitoreo de las políticas públicas, en particular con las metas y objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que constituye un compromiso mundial para acabar con la pobreza, el hambre, reducir las desigualdades y alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente. La economía social y solidaria puede jugar un papel importante en la concreción de la Agenda 2030. Los ODS alcanzables mediante un desarrollo inclusivo y sostenible, incorporando prácticas sociales y participativas, así como tecnologías creativas e innovadoras. Pero basta hacer un poco de historia para acordarnos a lo siguiente. Previo a la Agenda 2030, en el año 2000 se estableció lo que se conoció con los Objetivos del Milenio. Los Objetivos del Milenio, los ODM, tenían limitaciones para medir su alcance. Se comparaban promedios mundiales y nacionales, haciendo difícil la medición de las economías subnacionales o locales. Entonces, aquí el primer avance de este trabajo. La economía social y solidaria incorpora en el centro de análisis y eventualmente complementarios de esta economía a los gobiernos y o administraciones locales. Entonces, podemos ver uno de los puntos importantes del libro que estamos presentando, el análisis local. Un segundo avance es relevante para la Agenda 2030, muy especialmente los ODS 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Por esto, cito al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, que nos dice, es especialmente pertinente para lograr las 10 metas relacionadas con la movilización de los recursos internos, la financiación innovadora, la creación de capacidad, la innovación, la coherencia y el seguimiento de las políticas por las asociaciones. Un tercer avance fue la fundación en el año 2013 del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria, lo que permite tener en cuenta que esta economía está teniendo en las organizaciones que la integran 19 miembros, tales como CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, el CEPE, que es la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, la FAO, Alimentación y Agricultura, la OIT sobre el trabajo, la Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres, PMA, Programa Mundial de Alimentos, ONU-SIDA, PNUD, PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y UNESCO en Cultura y Educación. No menciono a todos para no ser largo, y la sigla más conocida no la desagrego en sus palabras. Pero además de estos 19 miembros, hay 7 observadores: la Alianza Cooperativa Internacional, ASI, el Comité Económico y Social Europeo, CESE, el Foro Global de la Economía Social, GESEF, y la Red Intercontinental para la Promoción Económica y Social, RIPES, entre otros. Por lo tanto, esta observación es un aporte al avance y al desarrollo de la economía social y solidaria. Es no solo para analizar la economía social en sí, sino porque tiene un alcance global. El Gran Santa Fe, objetivo que hoy posibilitan los ODS de la Agenda 2030. La economía social y solidaria tiene elementos comunes: la gestión democrática y participativa, la orientación a las necesidades humanas, el compromiso con la comunidad a través de la creación de empleo, la prestación de servicios, la vinculación al territorio, el apoyo a causas sociales
y el apoyo financiero a iniciativas solidarias con países empobrecidos. En él encontramos iniciativas en todos los sectores de la actividad económica, desde la energía hasta la cultura y la alimentación, producción de bienes y servicios por organizaciones con objetivos sociales y también medioambientales, guiadas por la cooperación, la solidaridad, la ética y la autogestión democrática. La ES permite afrontar el continuo aumento del empleo precario, la inclusión o conservación en la práctica de trabajo a aquellos que han perdido su fuente tradicional de ingreso. La ES constituye un modelo o modelos alternativos de desarrollo sobre bases diferentes, solidarias, sociales, diferentes al desarrollo excluyente, no solidario de mercado. Este libro, sin duda, es un aporte y quizás un relevante aporte. ¿Por qué? Por la materia social y solidaria en primer lugar, por lo territorial, los gobiernos locales del Gran Santa Fe, por la alianza con un órgano de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la Academia, la Universidad del Litoral, porque con visión se decidió realizarlo cuando la economía tenía dificultades, pero no preveía el impacto y las consecuencias que dejaría la pandemia COVID-19 en nuestros territorios. ¿Y por qué permite desde Santa Fe seguir aportando la concreción y el monitoreo de una economía social para los países emergentes con creación del objetivo 17 de la Agenda 2030? Por todo lo expuesto, entendemos que la economía social se refiere a una concepción del mundo y de la vida alternativa a la lógica dominante. Es un conjunto de prácticas fundadas en relaciones de colaboración, inspiradas por valores culturales que ubican al ser humano como sujeto y finalidad de la actividad económica. El fin es obtener un mejoramiento para la comunidad en general, garantizar la propia vida y la de la comunidad, desde la visión del común y no desde el individualismo. Obtener bienes y servicios para satisfacer necesidades, para reproducir la vida a través de valores como la comunidad, la reciprocidad y la cooperación. Se sustenta, en definitiva, en un sistema económico generador de sociedad, de comunidad y no motor de desigualdades. A los presentes, a los coordinadores, por supuesto, al señor rector. Esta alianza de dos instituciones prestigiosas de nuestra provincia ha generado una investigación que podrá tomarse para replicar en los modelos solidarios que se generen, sin duda, en otras latitudes. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Lamberto, por su presentación. A continuación vamos a escuchar al licenciado Julio Tealdo, quien tiene un recorrido y una trayectoria muy reconocida en lo local y en lo nacional. Él es licenciado en Administración de la UBA, con posgrado en Economía Social y Desarrollo Local de Flaxo, director del Programa de Extensión de Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional del Litoral, director del Observatorio de Economía Social, docente e investigador categorizado, docentes de diferentes cátedras de la UNL en temas de economía política, introducción a la economía, globalización y desarrollo, economía social y solidaria. Director de diferentes proyectos de investigación y de extensión en la UNL en las temáticas de economía social. A continuación, lo escuchamos, licenciado. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, un verdadero agradecimiento a la Defensoría del Pueblo, particularmente, y a la Universidad Nacional del Litoral, que nos permitió con este convenio hace varios años empezar a trabajar y a profundizar en una temática que desde nuestro equipo y de nuestro programa hemos venido desarrollando hace varios años. Un agradecimiento especial a los rectores, al rector actual, pero también a los rectores anteriores, que es cuando se firmó este convenio, junto a los secretarios de extensión, que fueron los que motorizaron un poco este trabajo.
y también agradecer a todo el equipo del programa de Economía Social y Solidaria, al cual yo dirijo, pero esto es un trabajo colectivo que hemos logrado, y si bien hoy lo presentamos con Julio Loseco, pero este trabajo, los tres autores somos yo, Julio Loseco, Orlando Soto y yo, pero en realidad yo quiero agradecer a todo el programa de Economía Social y Solidaria, porque está conformado por un grupo de docentes, becarios, y los cuales hemos conformado un equipo de trabajo muy diverso en cuanto a o muy heterogéneo en cuanto a su disciplina, pero muy enriquecedor, y el aporte también de los becarios estudiantes que permanentemente en cada convocatoria se han sumado a seguir trabajando en estos proyectos. La verdad que es un agradecimiento a todo este conjunto de gente, y también particularmente a los gobiernos locales, municipios, a los agentes municipales y a los funcionarios de la Municipalidad de Santa Fe y de las localidades en las cuales nosotros hemos hecho el recorrido, en términos que también nos han acompañado y han ayudado con la información, que es central para poder haber hecho este trabajo. Bien, bueno, particularmente, por supuesto, a Raúl Lamberto y a Jorge Gen, que también han sido anfitriones de este proyecto. Con respecto al trabajo informe, el presente libro, la verdad que para nosotros es una gran satisfacción, y yo lo que voy a hacer primero es una introducción, por lo menos para ubicar el recorrido que hemos hecho con el libro. Nosotros este trabajo, como bien dijo Raúl Lamberto, surge de un convenio entre la Defensoría del Pueblo y la Universidad Nacional del Litoral. El objetivo central del trabajo ha sido un análisis general de las políticas públicas en el periodo 2016-2019, recorriendo políticas públicas de orden nacional, provincial, y enfocándonos en el aglomerado del Gran Santa Fe, en las localidades que conforman este aglomerado, siempre y cuando vinculadas a un contexto o a un marco teórico, podríamos decir, de la economía social y solidaria, mirada desde los derechos humanos, por supuesto, como es la mirada que viene trayendo la Defensoría del Pueblo. En el primer capítulo nosotros hacemos un recorrido más conceptual o un marco teórico de la concepción de la economía social y solidaria, sobre todo porque hay distintos enfoques, distintas perspectivas, pero nosotros trabajamos en este trabajo, justamente en este libro, la concepción más latinoamericana, nos centralizamos eso porque me parece que revalorizamos la región donde estamos y el lugar donde estamos, y me parece que es muy importante, y hacemos una introducción del concepto de políticas públicas y de la gestión de gobiernos locales. El segundo capítulo, el que sigue, sería, hacemos una caracterización sobre la provincia de Santa Fe, como tener en cuenta que es la segunda provincia del país, particularmente en términos con datos generales, y después nos abocamos a hacer un análisis más socioeconómico y con datos estadísticos sobre el aglomerado de la ciudad de Santa Fe y su aglomerado, y el área metropolitana, que me parece que es el eje también que nosotros enfocamos el trabajo desde la mirada, por supuesto, como venimos diciendo, de la economía social y solidaria. En el tercer capítulo profundizamos más sobre e identificamos las políticas públicas, programas, proyectos de economía social y solidaria, más específicamente, pero a nivel provincial y a nivel nacional, con lo cual ahí hay un desarrollo muy detallado de todas estas políticas, de ese entramado y esa cantidad de políticas que hay. Y en el cuarto capítulo ya ingresamos directamente en la gestión local del aglomerado de Gran Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe y las localidades que conforman este aglomerado, por lo menos las localidades en las cuales nosotros nos enfocamos. Siempre esta gestión enfocándola en el marco de la vinculación con las políticas públicas provinciales y nacionales, y relacionado también con la capacidad institucional que tienen los municipios o las ciudades locales. Y por último, el trabajo termina con una síntesis general, pero básicamente con algunas recomendaciones y sugerencias que nos parece sumamente importante, sobre todo para abrir un camino en cuanto a los pasos a seguir, pero también en cuanto a todos los trabajos a futuro que se pueden realizar para que realmente estas políticas públicas tengan un efecto y un resultado, que es el objetivo generalmente de los gobiernos, tanto nacionales, provinciales, como los gobiernos, por supuesto, locales. Nosotros centramos un poco el aglomerado del Gran Santa Fe
o como zona de observancia el aglomerado de Santa Fe, enfocándonos básicamente, primero en la ciudad de Santa Fe, que es la ciudad, obviamente, el conglomerado urbano más importante del centro de la provincia, es el centro económico, socioeconómico, administrativo de la provincia de Santa Fe, pero del centro de la provincia, centro-norte de la provincia de Santa Fe, y por lo cual también a partir de ahí nos enfocamos en dos grupos, o en ciudades y en comunas, porque en la provincia de Santa Fe sabemos que las ciudades son aquellas localidades que tienen más de 10.000 habitantes, y comunas se les llama a las que tienen o están formadas por menos de 10.000 habitantes. Por lo cual nosotros acá hacemos un recorrido y tomamos en este trabajo la ciudad de Santa Fe y las ciudades de Santo Tomé, Recreo y San José del Rincón, y del lado de las comunas tomamos la comuna de Montevera y Sauce Viejo. En este trabajo hemos cerrado un poco este aglomerado en estas localidades del departamento de la capital, si bien sabemos, y la idea sería de seguir trabajando con otras localidades que también están cercanas a la ciudad de Santa Fe, que bueno, en este trabajo no las hemos incorporado. Sobre todo, como dije recién, porque la ciudad de Santa Fe, que es el centro económico y socioeconómico de la región, y tiene hacia el norte la ciudad de Recreo y Montevera, la comuna de Montevera, hacia el sur la ciudad de Santo Tomé y la comuna de Sauce Viejo, y hacia la costa, a la región de o la costa, de San José del Rincón. Todo este aglomerado, estamos hablando de más de 500.000 habitantes. Estamos hablando de más de 500.000 habitantes. Y siendo la ciudad de Santa Fe, tiene un número de habitantes de 400.000, ¿no? Por lo cual esto marca un poco esta región como la región, digamos, a la cual nosotros apuntamos a trabajar. Y sabemos también que en la ciudad de Santa Fe, donde encontramos la mayor cantidad de experiencia de economía social y solidaria, si bien, vuelvo a repetir, en todas estas localidades y comunas también hemos presenciado experiencias concretas, la mayor cantidad de experiencia están ubicadas en la ciudad de Santa Fe, obviamente por la cantidad de habitantes que contiene. Yendo un poco al marco conceptual, o al marco teórico que nosotros trabajamos, el marco teórico de la economía social y solidaria es un marco de gran debate. Hay distintas visiones teóricas sobre qué es la economía social y solidaria. A su vez, nosotros en este marco teórico incorporamos la concepción de políticas públicas y lo de la gestión local. Hablando de la economía social y solidaria, nosotros siempre decimos que estamos hablando de no solamente de economía. Justamente nuestra visión de la economía social y solidaria es una visión transversal, una visión multidimensional, que abarca distintos aspectos, y cuando empezamos a discutir esta temática, no estamos hablando solamente de construir una nueva economía, sino también construir una nueva sociedad. Creo que ese es el eje central, sobre todo porque la economía es una ciencia social, que justamente tiene que estar al servicio del hombre y de la comunidad, y no ser al revés, como ha venido pasando, lamentablemente, en estos últimos 30 años, no solo en nuestro país, o en nuestra región latinoamericana, sino en el mundo en general, donde lo económico se ha transformado en una lógica donde el lucro ha sido más importante que el bienestar o la dignidad de las personas. Por eso nosotros siempre planteamos que cuando hablamos de economía social y solidaria, cuando las cátedras nos preguntan, como queriendo traer, que le demos una receta, justamente no hablamos de algo preconcebido, sino al contrario, algo que está en debate y en discusión, que hay distintos enfoques, a los cuales hacemos un recorrido en este trabajo. Sobre todo nos enfocamos en 3 autores latinoamericanos, como son José Luis Corallo, que es el economista argentino reconocido mundialmente y que más ha trabajado en esta temática, Raceto, que es economista chileno, que también ha trabajado muchísimo estos temas, y Paul Singer, que de Brasil ha venido también trabajando las temáticas de economía social y solidaria. Cuando uno empieza a desarrollar este marco teórico, allí nos encontramos con que estos 3 autores, si bien coinciden en los valores de la economía social y solidaria, vamos a encontrar también otros autores que interpretan o toman distintos conceptos. Algunos hablan de economía social, otro de economía social y solidaria, otro de economía solidaria,
pero en realidad todos coinciden en la necesidad de una transformación económica y en la necesidad de cambio de valores como eje central, digamos, del desarrollo y sobre todo de la economía doméstica o de la reproducción de la vida, que es el eje, vuelvo a repetir, de la economía. La economía, el eje central del sistema económico debería ser reproducir la vida y no solamente el lucro. Corallo ha hecho recorrido, ha hecho distintos recorridos, o ha ido evolucionando en sus recorridos, podríamos decir. En una parte habla hay autores que entienden a la economía social como friccional, como una solución a los problemas coyunturales, a los problemas del trabajo, o la reinserción al trabajo en épocas solamente de crisis. Hay otra mirada más de la economía social como un subsistema, donde convive con el sistema de mercado, la empresa capitalista, el sistema del Estado, la economía pública, y la economía social, donde estaría la economía popular, la economía solidaria, los distintos esquemas de economía que existen. Es lo que él llama economía mixta, ¿no? Y después, sí, Corallo se centraliza en buscar una propuesta económica mucho más amplia, pero sobre todo una transformación del sistema económico existente hacia un sistema económico basado en la solidaridad, en la lógica de buscar una economía plural, ¿no? En la transformación de una economía mixta como la que existe actualmente hacia una economía plural como eje central. Racetto centra más en su análisis en una lógica de tratar de unir la economía con la solidaridad, por eso él habla de la economía economía solidaria justamente, y Racetto incorpora un elemento a los famosos factores de la producción o factores económicos que todos conocemos, como es la tierra, el trabajo y el capital. Racetto se centra también en agregar un cuarto factor que él le llama el factor C, y habla del factor C como el factor de la cooperación, la colaboración y la confianza. Este es un eje central donde Racetto dice que, bueno, la economía debería incorporar este factor como un elemento más dentro de justamente del sistema económico. Y Singer, economista brasilero, que también ha hecho un recorrido, ¿no?, en esta temática de economía social y solidaria, tiene una visión más de buscar que la producción y la distribución sean adoptadas por las clases trabajadoras como una forma inédita y que busca justamente llegar a la utilización de los medios de producción y distribución hacia toda la sociedad. Es decir, son tres puntos de vista distintos, vuelvo a repetir, si bien todos valoran y marcan los valores de la solidaridad, de la cooperación, de la autogestión, de la ayuda mutua como elemento, de la cogestión como elementos clave, digamos, de la construcción de esta nueva economía. Y por eso nosotros siempre decimos que la economía social y solidaria no es una receta, no es un programa ya cerrado, sino al contrario, es un programa en construcción, pero aparte porque es en construcción, porque cada región, cada lugar tiene sus propias particularidades, y yo creo que esa es la pauta que tenemos que apostar y a trabajar, y por eso, bueno, un poco el objetivo de este trabajo, ¿no? Yendo a las políticas públicas, nosotros nos centramos más básicamente en este trabajo, en mirar justamente las políticas públicas la política pública más a nivel de la gestión de las políticas públicas. Es decir, no buscamos en este marco conceptual, o en este trabajo particularmente, nos concentramos en entender la política pública como un conjunto de acciones, un conjunto de decisiones que lleva a cabo los distintos estados, los distintos gobiernos, buscando la finalidad de resolver, obviamente, un problema que políticamente generalmente es público. Un poco la mirada que cerramos de este concepto de políticas públicas, nos cerramos más en las cuestiones de acciones de gobierno, en las decisiones que se toman deliberadamente los administradores públicos, con su complejidad en la definición, por supuesto, de los problemas, las causas, las soluciones que se toman, la coordinación o la articulación a nivel nacional, global, provincial, local,
que no es fácil, ¿no? Y con lo cual llevamos o pensamos esa lógica de las políticas públicas básicamente a esa cuestión de la gestión de las políticas públicas. A su vez, en ese capítulo también mencionamos esa gestión desde lo local de las políticas públicas, y por lo cual a partir de esta parte del libro nosotros empezamos a trabajar y a hacer un desarrollo justamente de todos esos programas, políticas, proyectos públicos, políticas públicas en general, que se encuentran a nivel nacional, desde la rama de la economía social, por supuesto, por distintos organismos, por distintos ministerios, a nivel provincial también, donde encontramos a distintos tipos de ministerios, secretarías que han direccionado políticas de economía social, como también en su vinculación con las gestiones locales, que algunas localidades de las que hemos estudiado han tenido algunas políticas propias, o la mayoría ha tratado de adaptar las políticas provinciales, nacionales, en políticas de gestión local. Con lo cual, bueno, esta es la primera parte del desarrollo del libro que nosotros hemos trabajado y que hemos plasmado en este trabajo, y ahora Julio Loseco va a continuar un poco con la centralización de las políticas públicas a nivel nacionales, provinciales y locales. Como decía el licenciado Tealdo, vamos a darle la palabra a Julio César Loseco, que también es licenciado en Economía por la Universidad Nacional del Litoral, con estudio de posgrado en Gestión de la Economía Social y Solidaria por la Universidad Nacional de Quilmes. Es docente universitario en las asignaturas de Economía Social y Solidaria en la Facultad de Ciencias Económicas, docente terciario en la Tecnicatura Superior en Economía Social y Solidaria orientada al desarrollo local. Su actividad académica y profesional está ligada a las acciones de extensión, docencia e investigación en las temáticas de economía social y solidaria, desarrollo local y comunitaria, políticas públicas y gestión de proyectos. Es director de distintos proyectos de extensión y tesis de grados asociados a emprendedurismo, cooperativismo, empresas sociales, y ha realizado numerosas publicaciones al respecto. Le damos la palabra a él, tomando este concepto del marco conceptual de la economía social y solidaria como una concepción del mundo alternativa a la lógica capitalista dominante, donde la economía está al servicio del hombre. Realmente ha sido muy preciso, muy claro en el encuadre, así que bueno, le damos la palabra al licenciado Loseco. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya Julio hizo los agradecimientos pertinentes. Personalmente, para nosotros ha sido un gran desafío poder realizar este informe, porque, digamos, de alguna forma sintetiza 2 años de trabajo bastante fuerte en torno a poder identificar principalmente cómo se da el vínculo entre economía social, gestión local, políticas públicas. Y bueno, la propuesta es, en estos 10, 15 minutitos, poder de alguna forma dar cuenta de algunas consideraciones o de algunos resultados a los que hemos arribado en esta investigación. Particularmente la idea se centra en trabajar en torno a 2 grandes momentos. Por un lado, poder dar cuenta de las políticas públicas que hemos podido recolectar, tanto a nivel nacional como provincial, y en segundo término, poder ahondar un poquito más en términos a la gestión de esas políticas públicas desde el aglomerado Gran Santa Fe. En relación a la primera cuestión, digamos, producto del trabajo que también nosotros venimos realizando desde la universidad desde hace mucho tiempo, identificamos un abundante cúmulo de programas y proyectos existentes en materia de fortalecimiento y acompañamiento a prácticas de economía social y solidaria. Entonces, en particular, la propuesta que van a ver después en el libro se centra en poder recuperar todas estas políticas públicas en el periodo 2016-2019, que es el periodo de análisis que comprendemos. ¿Cuál era el objetivo central de poder identificar las políticas? Era de alguna forma, también siguiendo un poco la discusión que plantea Julio respecto a qué significa la economía social y particularmente cómo está concebida la economía social desde la gestión pública,
nos interesaba de alguna forma tratar de descubrir o de alguna forma dilucidar cuál es la agenda pública en materia de economía social y solidaria y cuáles son las razones que motivan a las gestiones provinciales y nacionales para poder de alguna manera dar cuenta de estas problemáticas. Para eso lo que trabajamos es en un relevamiento bastante profundo, y el capítulo 2 de eso de hecho da cuenta bastante de ello, sobre fuentes secundarias, principalmente normativas, reglamentaciones y decretos que lo pueden encontrar en el anexo del libro, a partir de lo cual tratábamos de identificar y sistematizar esas políticas públicas y tratar también de dar cuenta cuáles son las dependencias administrativas de los 3 niveles de gobierno que se encargan de gestionarlas. En ese sentido, lo que nosotros hicimos, y que de hecho fue una primera contribución, es tratar de identificarla en torno a las dependencias gubernamentales, porque descubríamos de que cada dependencia gubernamental da cuenta de una batería de temas y de líneas para intervenir. Entonces, por lo cual nos parecía relevante ver cada una de estas dependencias, tanto nacionales como provinciales, cómo estaban pensando las políticas públicas. Y para ello lo que hicimos fue identificar los objetivos de esas políticas públicas, la jurisdicción responsable de su ejecución, la población objetivo por la cual estaba destinada, y los componentes, las actividades y los requisitos que cada una de esas políticas públicas tenían en cuenta. Cuando ustedes tengan acceso al informe, nosotros lo que hicimos fue de alguna manera tratar de dividir el análisis en torno a 2 periodos de análisis. Si bien tomamos el periodo 2016-2019, en una primera etapa presentamos las políticas públicas de entre 2016 y 2017, y en una segunda etapa desde el 2018 hasta terminado el año pasado. La razón es porque a partir del año 2017, en la Administración Pública Nacional, y principalmente también en materia de economía social, o afectando a las políticas públicas de economía social, es un periodo de transformación en la cual ministerios pasan a ser secretarías, algunos programas descienden de categoría y se transforman en proyectos o acciones de políticas públicas, las dependencias administrativas modifican sus organigramas, entonces por lo cual hay un cambio en la orientación y en el sentido también que se le otorga a las políticas de economía social y solidaria, y que nos parecía importante remarcarlo porque también pone en juego la mirada que se tiene sobre el sector. A nivel general, no vamos a profundizar en cada una de las políticas, porque de hecho es un compendio bastante profundo, pero lo que nos llamó poderosamente la atención es la gran complejidad y diversidad de políticas públicas asociadas a la economía social y solidaria. Argentina, por lo que hemos podido dar cuenta, construye una agenda pública, una agenda problemática en virtud de atender a la economía social y solidaria. Pero, sin embargo, más allá de que existe un gran cúmulo de políticas públicas, están muy dispersas, algunas se focalizan específicamente en determinadas problemáticas, otras son transversales a los distintos niveles ministeriales, hay políticas públicas entre secretarías, entre niveles de gobierno, por lo cual se torna muy difícil tratar de descubrir cuál es el sentido final que se plantean desde las políticas públicas de economía social. Y a su vez, lo que asistimos también es a una vasta presencia de políticas públicas en general. Nosotros, y tomando cierta parcialidad, porque como bien decía Julio en la introducción, en el concepto, definimos para nosotros qué es la economía social, pero lo que contabilizamos son alrededor de 36 y 40 políticas públicas nacionales y más de 24 provinciales. A nivel nacional se distribuyen alrededor de 12 dependencias entre ministerios y secretarías, y a nivel provincial el énfasis está dado en 4 ministerios, pero especialmente en desarrollo social y producción. Por lo cual, hay un gran cúmulo de políticas públicas, estas son muy heterogéneas, son muy diversificadas, pero en la gran mayoría de ellas apuntan a 2 cuestiones centrales, que son políticas sociales y políticas de empleo o de inclusión sociolaboral. Lo que de alguna manera nos permite entender que la agenda de políticas públicas para la economía social y solidaria se construye desde esta mirada de la inclusión y de la promoción del ingreso a través del trabajo, y que nos parece interesante tenerla como punto de partida. En relación a eso, si uno profundiza un poquitito más, digamos, a nivel nacional,
El énfasis estuvo dado en ese periodo en las políticas del Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Trabajo con políticas que han sido muy conocidas, como el programa de trabajo autogestionado, el programa de empleo independiente, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que tienen el objetivo central de promover el empleo y la inclusión laboral. Mientras que en el Ministerio de Desarrollo Social, la que ha sido muy conocida, ha sido el programa Argentina Trabaja, que a partir del año 2016 se transforma en lo que se suele llamar el programa Creer y Crear, pero en su fisonomía no se modificaron las grandes líneas de intervención. Por lo tanto, podemos digamos, asegurar de que el énfasis está dado en estas dos grandes cuestiones, de inclusión a través del trabajo y la atención a los sectores más vulnerables. En particular, a partir del año 2017, sí lo que se percibe es de alguna forma una tendencia a transformar las políticas públicas de economía social como políticas de ingreso social con trabajo al fortalecimiento de la capacidad emprendedora y el trabajo autónomo. Lo que sí a nivel provincial, en esto nos pareció interesante remarcarlo, y en el informe lo pueden encontrar, a diferencia de lo que puede suceder a nivel nacional, hay un programa que fue el Plan Nacional de Economía Social y Solidaria, que fue gestado en el año 2016, que de alguna forma marcó la línea de políticas públicas provinciales en este periodo, por lo cual se reconoce una mayor integralidad de algunas políticas públicas, hay un aumento constante a nivel presupuestario, y se destacan dos grandes programas, que es el Plan ABRE, que ha sido conocido por muchos, y los planes operativos de acción de desarrollo social, como políticas claramente focalizadas e integrales para atender la economía social y solidaria. Con todo eso, nosotros lo que logramos en una primera instancia, poder establecer cómo está pensada esta agenda de economía social y solidaria desde el Estado nacional y provincial, y se constituye conforme a tres grandes ejes, que es empleo e inclusión social, desarrollo social y comunitario, y la promoción del emprendedurismo. Y en una cuarta línea aparecen políticas vinculadas a agricultura familiar, que si bien forman parte de esta agenda, el mayor énfasis está dado en las cuatro primeras. Entonces, sobre esto, lo que nosotros nos preguntábamos de alguna forma es, atendiendo a esta agenda de política pública, a la heterogeneidad y a la gran cantidad de políticas públicas nacionales y provinciales, ¿cómo se gestionan desde los municipios locales? Y esto fue la última parte del trabajo, porque nos parece central empezar a comprender a la gestión pública local no solo desde la mirada de la administración, sino desde el rol que tiene el municipio y las comunas para promover procesos de desarrollo. En ese sentido, nosotros lo que hicimos fue trabajar a nivel de identificar de las políticas públicas nacionales y provinciales con cuáles se vinculaban los municipios de la aglomerada Gran Santa Fe, y en segundo lugar, poder analizar las percepciones de los agentes públicos locales. ¿Qué mirada tienen ellos en torno a la economía social y solidaria y cómo la conciben dentro de sus programas de gobierno? Para eso nosotros utilizamos como metodología el concepto de capacidad institucional, para de alguna forma tratar de nuclear los resultados a los que podríamos arribar, para dar cuenta de las habilidades y las competencias que tienen estos agentes locales, tanto a nivel de organizacional o de la propia institución de gobierno, como de la relación del Estado con la sociedad para identificar problemas socialmente relevantes. En este sentido, para esta mirada en torno a la capacidad institucional, nosotros definimos 4 unidades de análisis: la capacidad de articulación, que venía a dar cuenta de las relaciones que tejen los gobiernos locales con el medio, tanto las instituciones públicas, privadas y otras organizaciones; la capacidad de gestión de los propios agentes locales, es decir, esta que está pensada en la capacidad que tengan para acceder, programar, monitorear y evaluar estas políticas públicas; la capacidad económico-financiera, asociada justamente a la gestión de estos fondos de políticas públicas; y la capacidad técnico-administrativa, que nos parecía interesante para abordar quiénes son o cuáles son las capacidades, los recursos humanos que se encargan de gestionar las políticas públicas de economía social. ¿Cuáles son los resultados que alcanzamos? Y con esto termino. Lo dividimos en dos grandes dimensiones. Por un lado, a nivel de percepción general del aglomerado Gran Santa Fe como un todo, para ver la relación que existe entre la gestión local y las políticas públicas de economía social. Y en segundo lugar, algunos disparadores específicos de la particularidad de cada uno de los municipios. A nivel general, ¿qué es lo que reconocemos? De que
al igual que en nación y de provincia, hay acciones vinculadas a economía social y solidaria de los municipios. Pero lo que no se logra reconocer es cuál es su sentido y su ubicación. Se atiende más a la economía social desde esta mirada de componente friccional para atender a las necesidades o las demandas socioeconómicas que surgen de los actores en el territorio, pero no hemos podido reconocer una mirada integral en torno a la propuesta que decíamos al inicio de la economía social como una propuesta, una alternativa de organización socioeconómica, política e institucional. Entonces, por tanto, todas las acciones o el gran cúmulo de acciones de las gestiones locales del aglomerado Gran Santa Fe estuvieron vinculadas a la inclusión laboral, a la promoción del emprendedurismo y la capacitación en oficios para la inclusión en el mercado tradicional, a la asistencia social a los sectores vulnerables, y en cuarto lugar al acceso al financiamiento, principalmente a través de fondos de microcréditos, o el acceso a maquinarias y equipos por algunas vinculaciones con programas nacionales. En segundo término, lo que nos parecía sí relevante, y esto amerita un poco a trabajarlo a futuro, digamos, es que a nivel de la capacidad institucional hemos reconocido una mayor capacidad de gestión institucional desde los municipios locales con aquellas políticas públicas, tanto provinciales o nacionales, que tienen un asentamiento territorial. Tal es el caso de las oficinas de empleo del Ministerio de Trabajo de Nación, como los programas operativos de acción de la provincia de Santa Fe. Lo que manifiesta que cuando existe un acceso territorial a esas políticas públicas, hay presencia del Estado nacional y provincial en el territorio, los municipios gestionan de una mejor manera las acciones en pos de lograr los objetivos a los cuales se proponían. Y en cuarto y último lugar, en términos de las percepciones generales, como lo dijo Julio, la vinculación entre políticas públicas y economía social del aglomerado Gran Santa Fe no escapa de la impronta metropolitana, ¿no? Un centro, como la ciudad de Santa Fe, en el cual se anclan todas las dependencias provinciales y nacionales, por lo cual hay una mayor relación entre el gobierno local y las políticas públicas provinciales, y las ciudades periféricas que tratan de adaptarse en función del acceso que puedan tener a determinada información. Con el agregado que las problemáticas que nos plantean desde la economía social y solidaria son comunes a cada uno de los distritos. Entonces, nos enfrentamos a problemáticas comunes, tenemos un centro administrativo, pero el acceso a esa información es muy difícil en torno a los gobiernos periféricos, entonces es un punto interesante para abordar. Y por último, para terminar un poco y dejar en claro vinculado al análisis de la capacidad institucional, sí reconocemos que hay una marcada disparidad entre la capacidad institucional en la ciudad de Santa Fe con el resto de las localidades, ¿sí? En la ciudad de Santa Fe se manifiesta un mayor conocimiento en torno a las líneas existentes, tanto de políticas públicas nacionales como provinciales. Hay un mayor vínculo de la ciudad de Santa Fe con las instituciones académicas, educativas, tecnológicas, con asociaciones civiles, colectivos de emprendedores, lo que también llama la atención de cuál es el rol también que están teniendo las instituciones públicas para la promoción del desarrollo del aglomerado Gran Santa Fe, y en tercer lugar en torno a la propia capacidad de gestión interna de los agentes públicos. En la ciudad de Santa Fe presenciamos una cierta tendencia a tratar de plantear algunas estrategias de desarrollo, mientras que en los municipios que constituyen el aglomerado hay una mayor respuesta a problemáticas o demandas concretas de la comunidad, por lo cual esto marca una cierta disparidad. Donde sí hubo un acuerdo, y con esto sí finalizo, es en torno a las percepciones respecto del acceso y la difusión de la información, de las políticas públicas provinciales y nacionales de todos los municipios del aglomerado. Todos han señalado la gran dificultad de acceso a la información pública, indicando también que principalmente son los propios municipios que en función de una determinada problemática y alguna estrategia que definen, se tratan de vincular a las políticas públicas provinciales y nacionales sin que medie una convocatoria específica desde provincia y nación, con la excepción, obviamente, como lo marcamos al inicio, de aquellas dependencias que tienen un asentamiento territorial, donde ahí sí se manifiesta un mayor grado de conocimiento. Bueno, sobre esta base nosotros después ensayamos algunas recomendaciones generales, que las va a presentar Julio a continuación.
Realmente, Julio, las conclusiones y las evidencias que ustedes ponen de manifiesto genera también para la Defensoría un nuevo reto para intervenir en estas vallas u obstáculos en la implementación de políticas públicas relacionadas con el tema de economía social y solidaria. Es un diagnóstico que nos sirve de base a todos, a los gobiernos, principalmente, como decías vos, a los gobiernos locales, municipales, y a nosotros como Defensoría del Pueblo para poder coadyuvar en la implementación de estas políticas, poder trabajar sobre esos obstáculos que ustedes también en el libro han concluido. Bueno, volvemos entonces a la palabra del licenciado Tealdo. Bueno, como bien dijo Julio y como venimos desarrollando, en la última parte del libro, nosotros lo que planteamos fueron una serie de recomendaciones o sugerencias que nos parece que surgieron a partir justamente de ese recorrido y de esa problemática que venimos analizando, y que como disparadores tanto para los gobiernos regionales, nacionales o locales sobre todo, como para, como bien decís, Lucía, para la Defensoría y para nosotros mismos, nuestra continuidad de la investigación de esta temática, porque me parece que son claves justamente para ir fortaleciendo esto que veníamos diciendo de la economía social y solidaria. Cuando uno ve la cantidad o el despliegue de la cantidad de políticas públicas, proyectos, programas que está desarrollado ahí en el anexo, y lo que venía desarrollando Julio Loseco, obviamente, uno ahí, como primera medida, diría que la sugerencia sería justamente empezar a crear espacios interinstitucionales de coordinación y vinculación de los actores de la economía social y solidaria, pero también un intercambio y un espacio de intercambio y de encuentro entre los actores o los gestores tanto de los municipios como del gobierno provincial y del gobierno nacional. Ahí hay un punto clave que se debe trabajar y que me parece que hay que crear un espacio de interacción entre los distintos niveles de gobierno en un país como el nuestro, que sabemos tiene estos tres niveles de gobierno con sus propias políticas, ¿no? El segundo punto con respecto a esto, buscar justamente buscar acciones más coordinadas y conjuntas entre los distintos organismos y dependencias del mismo nivel de gobierno, porque hemos visto que distintos ministerios del mismo nivel, esto es decir, del gobierno provincial o del gobierno nacional, como bien veíamos, sobre todo porque hay planes de Ministerio de Trabajo, hay planes del Ministerio de Desarrollo Social, del área de producción, de la Secretaría de Producción, es decir, ahí se necesita una acción más coordinada o más conjunta interministerial para que estas políticas públicas tengan obviamente un mayor impacto y no se superpongan muchas veces como pasa. El tercer elemento de esto es el territorio. El territorio, que es donde justamente se cruzan los distintos niveles o las distintas acciones, la importancia de ahí es reconocer la problemática, la complejidad del territorio, y sobre todo que las políticas públicas se focalicen en forma más integral y no tan focalizada como muchas veces pasa en una determinada problemática, dejando de lado otras, ¿no? Ahí me parece que hay otro elemento, otra sugerencia que nosotros planteamos a trabajar. Un segundo aspecto es lo que hace al aglomerado, o a la gestión local del aglomerado, obviamente, tomando, como decíamos, la ciudad de Santa Fe y estas ciudades y comunas. Ahí, obviamente, que en la gestión pública local se necesita una mayor eficiencia organizativa. Esto es fundamental, digamos, para que los resultados sean mucho más positivos. Y por otro lado, propiciaron la construcción de agendas problemáticas participativas. Acá nosotros le ponemos eje a las organizaciones, a las experiencias locales. Por eso hoy también cuando hoy hablamos del marco conceptual de la economía social, no como un marco cerrado, sino que en cada localidad o en cada región, en esta particularmente el aglomerado del Gran Santa Fe, que está es un área muy relacionada,
la necesidad de que los sectores de la economía social y solidaria, las experiencias locales, tengan participación en la construcción de la agenda de esas políticas públicas, ¿no? Otro aspecto con respecto a la capacidad institucional, que no es un tema menor. Cuando uno habla hacia adentro del Estado, a la capacidad del Estado, la comunicación, por ejemplo, debería ser mucho más eficiente. Hay que trabajar en esto, en la comunicación, para reconocer las políticas, la existencia de las políticas públicas, es lo que nosotros hemos visto, en el hecho de que muchas veces hay políticas públicas que ni siquiera se conocen, o ni los conocen los distintos niveles de gobierno. Y después, con la capacidad que tengan de gestionar los proyectos, los programas y las políticas públicas en sí mismos, porque una vez que está la política pública lanzada, vía decreto, ordenanza, que después viene la otra gran parte, que es cómo gestiono, cómo llevo a cabo esto. Y bueno, ahí hay que poner un foco de atención muy importante, porque muchas veces si no queda en la letra muerta, digamos, no se logra llevar a cabo justamente por falta de capacidad de gestión de los gobiernos locales, o muchas veces el gobierno provincial o el gobierno nacional también. Otro aspecto que nosotros vimos es la visión de la economía social y solidaria, un poco lo que planteamos. En primer lugar, empezar a comprender estos principios y valores que constituyen la economía social y solidaria, es decir, esta lógica que se contrapone solamente a la lógica de la tasa de ganancia o del mercado, sino empezar a entender la unidad económica doméstica, la ayuda mutua, la cooperación, las cooperativas, el asociativismo, la solidaridad, como elementos clave, digamos, y no tomar solamente la economía social y solidaria como una mirada de subsistencia social, sino empezar a entender a la economía social y solidaria con los principios básicos que la sostienen. Esto me parece que también es una sugerencia que nosotros planteamos ahí en el trabajo. Después, justamente a partir de eso, tomar el abordaje de la economía social y solidaria en los tres niveles, ¿no? A nivel macro, a nivel general, a nivel nacional, a nivel meso, que le llamamos, que vendría a ser a nivel intermedio, a nivel provincial, y el nivel micro, que es el nivel local, individual o socioeconómico, ¿no? Por lo cual, no tomar una mirada solamente sectorial, sino justamente trabajar con políticas públicas que tengan ese abordaje en los tres niveles, de gobierno. Y en tercer lugar, abordar un enfoque mucho más integral del sistema socioeconómico, ¿no? Acá nosotros ponemos énfasis en el hecho de que el entramado productivo justamente está abarcado por pymes, por MIPYMES, por emprendedores. Bueno, en ese entramado, ahí se tiene que abordar la lógica de la economía social y solidaria. Esto porque muchas veces hemos detectado el hecho de que están separados y algunos sectores productivos con la economía social y solidaria o al revés. En realidad lo que hay que generar es el entramado y un encadenamiento con estos sectores, porque en realidad son sectores que generan bienes y servicios, generan trabajo, generan producción, y lo que hay que trabajar fuertemente en que ese entramado se fortalezca y no que sea tan sectorial, digamos, ¿no? Y por último, identificar los sujetos que integran la economía social y solidaria, es decir, lo que hablábamos hoy, las empresas recuperadas, emprendimientos asociativos, cooperativas, red de comercio justo, ferias populares, es decir, incorporar todos estos sectores, identificar a estos sujetos de economía social y solidaria, porque es un universo sumamente amplio, y que hoy forma parte de un alto porcentaje de los sectores productivos, digamos, y cada vez mayor, y como bien decíamos hoy en la presentación, ni que hablar a partir de ahora con los efectos económicos, sociales y productivos que viene generando la pandemia. Y por último, como último aspecto enfocado ya en el aglomerado del Gran Santa Fe, ahí nosotros atendemos algunas sugerencias que hacen a los vínculos de integración geográfica de esta región. Esto es muy importante porque en esta región, que ya se viene hace un par de años hablando del área metropolitana justamente, acá hay que empezar a trabajar en un cambio de la mirada de los agentes públicos, no tanto a nivel municipio o ciudades en forma individual, sino tratar de trabajar en forma creciente
en centro de desarrollo social, político, económico, cultural a estas localidades. Y a su vez, articular objetivos, metas entre las distintas localidades y comunas, que a pesar de la disparidad que existe, están en un mismo entramado que tiene que ver inclusive con las obras públicas, con los servicios, con las actividades productivas. Todos sabemos que en esta región mucha gente que vive en Santa Fe trabaja en localidades o en estas comunas, y a su vez en estas comunas vive gente que trabaja en la ciudad de Santa Fe. Es un conglomerado que realmente es necesario ir articulando objetivos entre las localidades, entre la ciudad y las comunas, por lo menos de este grupo que trabajamos nosotros, y que bueno, la idea sería incorporar otras más. Y por último, trabajar en propiciar los procesos asociativos interjurisdiccionales, es decir, que muchas veces las políticas no sean solamente de una localidad o una jurisdicción, sino que sea una política de construir consenso y acuerdos, es una política conjunta entre estas localidades. Bueno, esto es un poco una apretada síntesis, diría yo, del trabajo que nosotros hemos realizado, y yo quiero resaltar en cuanto a la concepción de la economía social y solidaria, que es lo que nosotros siempre venimos difundiendo y debatiendo, porque en realidad, vuelvo a repetir, no es que tenemos la receta ni la verdad revelada, sino al contrario, pero lo que sí siempre apelamos y decimos es que la economía social y solidaria no es una economía direccionada exclusivamente a los pobres o a los excluidos. Lo que es real es que el sistema de mercado, el sistema capitalista, en los últimos 40 años ha generado un proceso de exclusión y un proceso de desigualdad social muy grande en el mundo entero, ni que hablar en nuestras regiones, en nuestros países, eso, digamos, está totalmente claro, y que, como dije al principio, la economía debe estar al servicio del hombre y no al revés. Entonces yo creo que nos obliga a reflexionar, porque el mundo hoy, o la economía de hoy, y yo vuelvo a insistir en que la economía social y solidaria no es un término económico exclusivamente. Hoy estamos en una crisis estructural, una crisis de instituciones, una crisis ambiental, una crisis social, cultural y política, y me parece que en ese marco es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar y a construir una nueva economía. Pero como dije al principio, una nueva economía basada en la idea de una nueva sociedad. Esto me parece que es elemental para sacar la idea muchas veces que se cree que la economía social es una atención a la pobreza o solamente a los pobres. No, hay sectores que hoy hay entramados productivos que basados en la solidaridad logran vivir dignamente, logran producir bienes y servicios, producción de cercanía. Hoy con la pandemia lo hemos visto claramente, de haber abastecido de productos en las localidades de cercanía, y yo creo que esto es el elemento o la conciencia que debemos tomar para seguir discutiendo o seguir avanzando en esta problemática. Bueno, esto es un poco lo que nosotros por lo menos habíamos preparado para trabajar, y un poco el desarrollo de la publicación, que entiendo ya la Defensoría la tiene disponible, y después se va a difundir el trabajo en forma completa, vía PDF y también vía impresión. No obstante, quedamos disponibles, por supuesto, a todas las preguntas y aportes y al debate que quieran. Muchas gracias. No se escucha, Lucía, me parece. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora se escucha? Bueno, les decía que realmente este trabajo de ustedes incorpora un nuevo tema de agenda en la Defensoría del Pueblo, seguramente va a ser tomado, y con un enfoque, como bien lo señalabas, metropolitano, ya no desde las divisiones políticas de municipios y comunas que terminan siendo divisiones en la práctica del desarrollo de la economía y de las relaciones humanas inexistentes. Así que bueno, tendremos que seguir trabajando en conjunto como en forma colaborativa con una perspectiva de derechos humanos. Le damos la palabra, si le parece, el defensor del pueblo adjunto por Zona Norte, el doctor Gen, y luego pasamos a las preguntas, a contestar las preguntas que han ido haciendo a medida que fueron haciendo las exposiciones. Bueno, gracias Lucía, gracias
al doctor Lamberto, a los expositores, a los espectadores, a los participantes. Estoy mirando la lista y veo desde periodistas que trabajan la temática y militan la temática de la economía social, veo representantes de instituciones con experiencias exitosas, profesionales, bueno, todo el personal de la Defensoría que son y que construyen la verdadera esencia de lo que es la Defensoría del Pueblo. Primero, festejar este trabajo de articulación de la universidad con la Defensoría. Siempre dice el doctor Lamberto que las defensorías tienen nuevos roles y esos nuevos roles están dirigidos ya no solamente a cubrir el derecho vulnerado, sino de alguna manera poder tener a mano herramientas que permitan el monitoreo de la política pública de manera de llegar antes a que cuando se produce el derecho vulnerado. Y bueno, nosotros creemos que las universidades tienen que ser consultoras, las universidades públicas sobre todo, tienen que ser consultoras privilegiadas del Estado. Más en el marco de una pandemia, que yo me ponía a pensar qué tenía que ver la pandemia y la economía social, y creo que si algo tienen en común es que las dos interpelan el modelo de desarrollo actual. Por eso me interesa ese análisis que se hace del abordaje de la economía social desde el punto de vista del área metropolitana. De hecho, ustedes saben, la provincia de Santa Fe cuenta con una ley de áreas metropolitanas que prevé entes de coordinación, consejos de gobierno, y lógicamente de la lectura del libro queda absolutamente claro que tiene que haber un liderazgo de la ciudad capital frente a este diagnóstico absolutamente claro que está directamente relacionado con lo que ustedes llaman en las recomendaciones la situación de dispersión. Bueno, un libro que permite, realmente uno recomienda leerlo porque tiene, primero, los insumos teóricos. No estaba mal refrescar los insumos teóricos, inclusive quienes seguimos de cerca y defendemos a la economía social como una mirada que interpela a un modelo de sociedad. Después, bueno, un relevamiento que habla justamente de esta dispersión, justamente ese análisis exhaustivo y minucioso de cada una de las herramientas de la economía social, hablan claramente de esta necesidad de que sea justamente este ente de coordinación el que instale, y por qué no, a partir de estas recomendaciones, una verdadera hoja de ruta hacia dónde se debe ir. Tiene que ver con asumir ese liderazgo frente a los actores provinciales y nacionales. A mí particularmente, si algo me llamó la atención del libro fue justamente este dato, ¿no? Era hasta en algún lugar ese relevamiento por lo exhaustivo marcaba claramente que no había una articulación municipal, provincial y nacional, y menos en términos de área metropolitana. Lógicamente, este concepto, Julio Tealdo, vos siempre planteás esto de qué pensamos de la economía social. ¿Es solamente una estrategia de subsistencia en clave de épocas de crisis como las que nos ha tocado, o una verdadera estrategia de desarrollo que interpele un modelo de sociedad? Yo quiero también destacar este espacio y este momento, porque estoy convencido que el aislamiento no nos debe impedir pensar juntos, procesar juntos la crisis. Más en una pandemia que de alguna manera permite inferir que la organización económica financiera ya nunca va a ser la misma. En ese sentido, bueno, cobra mucho más fuerza este concepto de economía social como un modelo de sociedad mucho más
igualitaria y más inclusiva. Además, en los tiempos de crisis la economía se contrae, hay más especulación, y bueno, de ahí esto obliga a veces a las herramientas de la economía social con base territorial a estar mucho más presente. Destacar que este trabajo, y como lo dijera el doctor Lamberto, de alguna manera está sustentado en los objetivos y en las metas previstas en la Agenda 2030, pero mucho más que esto. Yo quiero decirles que la Defensoría, con este acto, y debe seguir demostrando este fuerte compromiso, esta fuerte empatía, este altruismo, ¿por qué no?, frente a los sectores más desprotegidos de la sociedad, y en este tiempo lo ha demostrado, haciendo donaciones, fabricando mascarillas, pero creo que la economía social y la Defensoría tienen mucho que hacer para seguir trabajando por igualdad de género, reducción de desigualdades, ¿por qué no acción del ambiente? Y hay casos concretos. Hoy, por ejemplo, sé que entre los que estaban presentes están quienes llevan adelante una experiencia que en Santa Fe es muy importante, que es la Verdecita, que estaban con ciertas zozobras. Vamos a recibirla en estos días en la Defensoría, pero me parece que hay unos temas que se está ordenando, una experiencia de ecofeminismo, agroecología y de soberanía alimentaria que de alguna forma se plantea en términos de área metropolitana, porque está localizado en el cordón fruto y hortícola santafesino, y ustedes saben que a veces también hay tensiones que tienen que ver con el urbanismo y estas áreas puntuales, pero que además dan buenos resultados. A mí me parece que es importante visibilizar las experiencias solidarias exitosas y sustentables en el tiempo. La sustentabilidad es un tema que ustedes, Julio, lo han planteado permanentemente en el trabajo, es decir, que no sea una cuestión marginal y residual solamente en tiempos de crisis, sino que pueda ser sostenida en el tiempo. Por eso quería hacer mención a esta experiencia exitosa, y bueno, de hecho hacemos voto y esperamos que esa situación de zozobra se solucione, como sin lugar a duda se va a solucionar. Creo que a la economía social también le toca el lugar de la innovación. También le toca el lugar de la innovación. Pensar desde cero, desde una hoja en blanco y de una situación determinada, cómo hacer para que mueva la aguja, mueva el amperímetro en términos de políticas públicas. Y yo creo que este trabajo, lo decía recién, de alguna forma propone una hoja de ruta en esto de pensar un plan estratégico de reactivación de las relaciones de producción, intercambio y de consumo basados en estos valores tan importantes, tan caros a la Defensoría, como son la solidaridad y la cooperación. Realmente creo que es un paso adelante. Me parece que también la crisis, de alguna forma, por lo menos para este criterio de interpelación de un modelo de sociedad que propone la economía solidaria, debe ser una oportunidad para direccionar un camino hacia una sociedad y a un modelo de economía que, como decía Tealdo al principio, no haga prevalecer el lucro, sino otros valores que tienen que ver con una sociedad que todavía tiene mucho por hacer, y los actores políticos tienen mucho que hacer, y todas las instituciones tenemos mucho que hacer para que sea mucho más solidaria y mucho más justa. Pero creo que este trabajo, de alguna forma, marca un direccionamiento, y esperemos que pueda ser tomado en estos espacios que hacíamos mención. Así que muchas gracias, sinceramente, no solamente a los Julios, sino a todos los que han trabajado y que han defendido este modelo de articulación universidad-defensoría que tanto defiende el doctor Lamberto. Bueno, muchas gracias, doctor Gen. Tenemos muchísimos saludos, reconocimiento a la exposición y también algún par de preguntas que, si les parece, yo se las leo
Y licenciado Tealdo, lo sé, es que ustedes evalúan cuál de los dos responde. Las voy a ir leyendo en función de cómo se presentaron en el tiempo. Diego Cáceres pregunta qué función cumplen los gremios, supongo que en la implementación de la economía social y solidaria. Bueno, ahí yo creo que, como hemos dicho, los gremios forman parte, no hay ninguna duda, forman parte de los actores sociales a los cuales se debería trabajar también en esta temática. Obviamente que acá hay una cuestión, a mí me parece, que es, en el mundo hay una ruptura de el trabajo formal, en términos de la crisis del capitalismo, y ahí los gremios tienen que, por lo menos los que pensamos nosotros, deberían incorporarse a este debate, a esta discusión, en cuanto a cómo hacemos para que el sistema cooperativo, las cooperativas, etcétera, formen parte de ese entramado que yo decía, porque obviamente que la crisis del capitalismo que ha generado el fin, diría yo, del estado de bienestar y de la reinserción laboral a como la teníamos previstas o se veía hasta los años 80, generan los gremios también la necesidad de ayornarse a estos tiempos. Y bueno, me parece que es un actor clave en el sistema económico y que también deberían, algunos gremios uno lo ve, que están participando de estos procesos, otros no. Me parece que es clave que se incorporen a este debate, a esta discusión, como así también, como lo dijimos, la universidad tiene que dar su debate hacia adentro de empezar a trabajar estos temas, y el Estado tiene también que transformar políticas, porque el Estado que hoy tenemos, en gran parte, el Estado y los gobiernos, las políticas públicas en gran parte es una red de auxilio de la economía capitalista solamente. O sea, a mí me parece que ahí también, si son las tres patas, las universidades, el Estado, los gremios, las empresas, donde se tiene que empezar a articular y a trabajar esto. Por supuesto que esto no está fuera de que va a haber tensiones y complejidades, esto no es fácil, y en eso yo creo que hay que ser consciente y asumirlo, que es un debate que va a traer muchas tensiones, pero no hay ninguna duda que hay que darlo, porque como está la organización social hoy, como la desigualdad, la aberrante desigualdad social que hay, cuando uno ve los datos del mundo, los niveles de pobreza, de falta de los servicios básicos al ser humano, desde el agua potable, uno creo que tiene que ser consciente que hay que empezar a discutir estos temas, sobre todo los que estamos insertos en el sistema productivo. Yo Muy quiero bien, agregar algo rápido. así. Que me parece que también la discusión que nosotros dábamos un poco en el informe, y que tiene que ver con la concepción también que está ligada a la economía social y solidaria como una economía vinculada a la vulnerabilidad y a la exclusión, y que de hecho el acceso a la seguridad social, los derechos de los trabajadores también se ponen en juego dentro de esa dinámica. Las prácticas de economía social no dejan de ser prácticas económicas. Lo que sí pone en tensión, y me parece que eso Julio lo estaba marcando bien, y creo que también interpela el sistema institucional en su conjunto, es de dónde pensamos la lógica de los gremios, digamos, frente a organizaciones también que velan por otra forma de organización, que está pensada por el trabajo autogestionado, por la asociatividad, por la solidaridad. Entonces, pensar también el rol de los gremios tiene, por un lado, una función de lograr tensionar positivamente para la mejora en el acceso a la seguridad social de los trabajadores de la economía social, pero a su vez también repensar el rol que tiene la economía social como propuesta de empleo y de desarrollo laboral, que creo que también, por la dinámica que ha adquirido la economía social en el último tiempo, el vínculo con la informalidad es muy fuerte, las condiciones también de precariedad laboral se ponen en juego, y es un debate que debe darse en una profundidad mayor al mero hecho de cuál sería su función, porque de hecho la cuestión central de la economía social es tratar de trascender esta mirada de una economía de pobres y una mirada de sectores vulnerables, porque si se sigue concibiendo de esa manera, seguimos pensando en la precariedad, seguimos pensando en la práctica específica de subsistencia, y no damos cuenta de otra economía y de otro modo de organización social, política, económica,
por lo cual me parece que es interesante ponerlo en discusión, pero también poner de discusión en fondo cuál es el rol del trabajo en la economía social y solidaria. Bueno, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, vamos a responder las que nos alcance el tiempo. Los invitamos a quienes hayan hecho las preguntas de que a continuación en el chat del Zoom puedan poner su mail para que si no llegamos a darle una respuesta se las puedan contestar por mail los licenciados. En este caso, Osvaldo Medina dice: las cooperativas de trabajo, de las que Arroyo llama de pico y pala, son ponderables como fin, pero se advierte que en sus integrantes se observa una pobre calificación, lo que conspira para que la integralidad y coordinación vayan adquiriendo escala. ¿Ustedes lo ven así? Bueno, no hay ninguna duda que yo creo que es una generalidad que en parte puede estar pasando, pero no es la generalidad de las cooperativas, digamos. Obviamente que ahí también hay un debate que hay que hacer y que hay que asumir con los distintos niveles de gobierno. En la Argentina hemos tenido experiencias de cooperativas muy malas y experiencias muy buenas. Yo creo que no hay duda que hay que hacer un trabajo entre todos para que justamente las cooperativas de trabajo no sean solamente esto, sí, pero no obstante eso digo, yo creo que tiene que haber un debate sobre esta temática. Pero bueno, obviamente que el gobierno actual ha apuntado a algunas políticas para las cooperativas, y ahí habrá que ver cómo se desarrollan estas políticas, sobre todo en esta época, ¿no? Bueno, muchas gracias. Por otra parte, Rubén Ferretti dice: le quisieras preguntar a los autores si no observan cierto perfil asistencialista, ajeno al perfil de la producción, en las distintas políticas públicas, principalmente las desarrolladas en el ámbito de las áreas de desarrollo social. A ver, ahí se escucha Dale, mejor. Julio, lo seco. Sí. ¿Quisieras que te la reitere? No, le escuché perfecto, sí, ya porque decía que mi micrófono hacía ruido, a ver si ahí lo cambié, sí. Se escucha mejor. Una cuestión, digamos, parece que, digamos, hay una mirada bastante, para discutirlo, no se puede discutir por acá, pero bueno, hay una mirada bastante... Crea el debate. Difícil de comprender, digamos, cuando se lo piensa negativamente al rol asistencialista, digamos. Como si eso fuese alguna cuestión mala o algo por el estilo. Digo, cuando hablamos de economía social y solidaria, y es también la discusión que dijimos recién, digamos, estamos hablando de sectores con una gran vulnerabilidad, ¿no? El eje central, la agenda de políticas públicas que se construye para la economía social y solidaria, está, digamos, centralmente en eso. Por lo tanto, es necesaria la asistencia por parte del Estado para que se puedan acceder de los bienes y servicios, de que puedan de alguna forma obtener los ingresos producto del trabajo. Lo que sí se puede poner en discusión, me parece que, digamos, un poco para seguir con la pregunta, es cómo pasar de unas políticas asistencialistas a políticas de promoción y de desarrollo económico de la economía social y solidaria. Y ahí me parece que el punto central está en lo que, bueno, algunas autoras como Susana Hinze, que de hecho nosotros un poco también lo trabajamos en el informe, hablamos de la transversalidad de las políticas públicas. Poder enfocar las problemáticas de la economía social y solidaria desde una mirada desde la asistencia social y desarrollo social, desde una mirada productiva, desde una mirada de acceso a los recursos financieros, también para lograr darle eficiencia a las políticas públicas. Lo que generalmente nosotros asistimos en el informe es a una batería muy amplia de políticas públicas que si uno empieza a canalizarlas de una mirada mucho más integral, creo que se podría trascender esta impronta más asistencialista que de alguna forma se conciben a las políticas públicas de economía social. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a unir dos preguntas porque una de ellas hacía referencia a quién le correspondería trabajar sobre la difusión de la economía social y solidaria, quién sería responsable como actores sociales. Y por otro lado, Daniel Medus sugiere, dice, si será posible sumar
Esta agenda habla del ECAM en cuanto a formación y planificación. Es necesario incorporar esta visión y desafío al área metropolitana y poder trabajarla de modo interjurisdiccional, que creo que es, digamos, adecua la exposición de ustedes al caso concreto de la región del Gran Santa Fe. Sí, sin ninguna duda, para nosotros sería muy importante, es importante incorporar esto, obviamente, en el área metropolitana, en el ECAN, que es el organismo que se creó hace algunos años. Con lo cual nos parece totalmente atinado. Con respecto a la difusión, bueno, acá hay obviamente que los gobiernos tienen su grado de responsabilidad en esto, en cuanto a la difusión y a que estas políticas lleguen, estas políticas públicas, estos proyectos lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Después está en todos nosotros, a nosotros como universidad, como académicos, a los actores, propios actores sociales, que yo creo que se están haciendo sentir cada vez más porque marcan la presencia en las localidades, en las ciudades, en la necesidad de ser atendidos, no con un fin pura y exclusivamente subsidiado, sino a nivel de la generación de la producción y de la venta de sus productos. Por lo cual, por supuesto que la difusión o la mayor responsabilidad de la difusión de esta política debería ser de los gobiernos, pero no obstante eso, yo creo que todos tenemos que, y yo creo que volvemos a repetir, de celebrar que la Defensoría del Pueblo con la universidad hayan logrado este acuerdo y se siga trabajando en estas temáticas para justamente lograr generar una fuerte difusión y comunicación sobre estas políticas y sobre todo sobre la economía social y solidaria. Sí, sí, realmente es, como decíamos, una nueva agenda de trabajo. Bueno, se han recibido, después se las vamos a comunicar en forma personal a los expositores, adherencia, felicitaciones, reconocimiento al trabajo que han realizado. Les agradecemos su participación, la presentación del libro, la exposición que han hecho tan clara y tan sintética dentro del tiempo que tenían, de su contenido, y realmente nos convocan como Defensoría a un nuevo desafío, porque para trabajar en este tema, un desafío que, como decíamos, sí renace en tiempos de pandemia, pero es necesario entenderlo a otra escala, como una alternativa, como un modo de vida distinto y con valores donde nadie desconoce y creo que adherimos todos. Así que bueno, les agradecemos muchísimo su participación. Julio, ¿querías agregar algo? Yo lo único que quería agregar con una pregunta que allí había, obviamente, que es con respecto a si muchas veces estas políticas de economía social no se terminan transformando en prebendas políticas y demás. Obviamente que yo no voy a hacer un debate político acá, que sería muy interesante, pero es verdad que yo creo que todos nosotros tenemos que trabajar para que esto no se convierta en clientelismo político. Obviamente hay dos cuestiones políticas muy importantes, hoy lo dijimos, los niveles de gobierno muchas veces son de distinto color político. En el área metropolitana tenemos distintos niveles, distintos colores políticos. Yo creo que la clase política o la clase dirigente de la política tiene que estar a la altura de empezar a sentarse en una mesa a resolver problemas graves, al margen del color político o al margen de la continuidad, porque esto pasa cuando cambian los partidos políticos o la conducción de las localidades y las comunas. Yo creo que esto nos convoca a trabajar en eso. Y bueno, todos debemos ser garantes de que esto se cumpla, en la medida de que tenemos que dar a la publicidad, tenemos que sentarnos en una misma mesa y tratar de superar esas pequeñas cuestiones, porque obviamente toda política pública, y más con sectores muchas veces excluidos, o con políticas de asistencialismo, se tiende a generar ese proceso del clientelismo político. Pero yo creo que en la Argentina tenemos casi 40 años de democracia, tenemos que estar maduros para lograr superar estas etapas y poder lograr generar un proceso de desarrollo que mejore la vida y la dignidad de la gente. Con lo cual me parece que eso es un elemento clave para poder ponernos de acuerdo en estas cuestiones básicas, ¿no? Bien. Sí, sí, doctor. No, antes de terminar, me parece que
tenemos una experiencia muy fuerte, que es esta alianza entre Defensoría y Universidad. Un trabajo muy valioso. Y en el orden internacional, la formación de este grupo de trabajo en el marco de las Naciones Unidas. Creo que las entidades internacionales más prestigiosas del mundo están en este grupo de trabajo, ya sea UNESCO, FAO, OIT, CEPAL, etc. O sea, amerita que este libro tenga su traducción al inglés, porque es la forma de que se pueda transmitir internacionalmente lo hecho en esta alianza, que no solamente es ejemplar desde el punto de vista de la alianza en sí, sino del producto de esa alianza, que es un producto de más de 3 años de investigación, que es muy poco frecuente que se ha hecho en el marco de una universidad y una defensoría. Le diría que es muy poco frecuente que se haga, porque la economía social y solidaria es evidentemente una materia en gestación donde tampoco es tan fácil, hay resistencia a este tipo de cosas, el mercado se resiste. Creo que la creación de una teoría, una doctrina y una práctica, pero a su vez alimentarlas con investigaciones, es muy valioso. Creo que estamos en condiciones de ofrecer como alternativa lo hecho por la universidad y por la Defensoría. Sí, realmente es así. Es un trabajo que tiene su relevancia a nivel local y también internacional, y también se proyecta, como decían los licenciados, en las acciones a seguir realizando y trabajando en lo local y desde la Defensoría. Así que bueno, realmente ha sido una exposición muy valiosa. Creo que los aportes a través del libro nos generan a todos nuevos debates y repensarnos como sociedad, no solo como una herramienta de inclusión social o en algún momento o en el poder ser utilizada como tal, pero no solo desde esa perspectiva. Y como defensoría del pueblo, donde los derechos humanos, el ejercicio de los derechos humanos es el objetivo principal, poder acompañar este tipo de políticas públicas para darle claridad, transversalidad y continuidad, creo que puede ser uno de los objetivos de nuestro trabajo diario. Así que bueno, nos despedimos, agradecemos a todos la participación. Si alguien más quiere expresarse, licenciado Aldo Loseco. De mi parte, muchas gracias, y la verdad que agradecemos no solo el convenio, sino la posibilidad de haber dado esta charla y haber llegado a tanta gente. La verdad que estamos muy conformes, muchas gracias. Igualmente, Bueno, y para algunos, si quedaron algunas preguntas o dudas, nosotros estamos disponibles, seguramente nos las van a enviar, después pueden encontrarse con nosotros por otros medios, así que, digamos, abrimos el debate y no lo cerramos acá, así que estamos dispuestos a seguir charlando. bueno, muchísimas gracias. Si ustedes quieren pueden poner sus mail de contacto antes de finalizar en el chat de asistentes, así quienes se quieren vincular directamente con ustedes, sin perjuicio que también pueden recurrir a la Defensoría como canal de comunicación. Así que estamos en contacto porque efectivamente esto me parece que es un punto de partida de un trabajo en común. Gracias. Muchísimas gracias, defensor. Doctor Lamberto, gracias por su mirada, como siempre anticipándose a determinadas cuestiones. Doctor Gem, y bueno, continuamos trabajando juntos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Luego.